Este versículo de Juan 1:16 es el único que vamos a estar viendo por el momento y la base para esta enseñanza que se titula Plenitud para Todos. Cerrando quizás uno de los capítulos más completos de la Biblia y de todo el Evangelio de Juan, Juan dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Está en su pantalla, ¿se animan a leerlo conmigo? Leemos juntos. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Vamos a orar. Padre, te pedimos que nos hables en este día y que tú puedas sembrar esta palabra en nuestros corazones para el resto de esta semana y, por qué no, de nuestra vida, vivir en esta realidad que hoy tú nos das. Toma esta declaración que hiciste por el Espíritu Santo a través de Juan y que en este lugar cobre vida la palabra. Que el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento y que prepare nuestros corazones para ser el terreno oportuno, idóneo, donde tú siembres tu palabra. Que nuestros oídos, Señor, sean dispuestos a escuchar lo que tienes que decirnos. Y ahora me pongo yo en tus manos. Yo sé que el estorbo de tu palabra puede ser mi humanidad. Por favor, toma esta humanidad y que sea un vehículo de tu gracia. Que sea un vehículo de tu Espíritu Santo para traer la palabra a tu iglesia y para edificar los corazones para esta vida preciosa que tú has diseñado para nosotros en Cristo Jesús. Padre, te doy gracias por el diseño de vida que en Jesús tú diseñaste. Te doy gracias por incluirnos a esta forma de vida, a esta clase de vida que es única, porque único es nuestro Salvador. Por eso, Señor, sabemos que en este momento, aunque invisible para nosotros, hay enemigos espirituales que no quieren que esta palabra llegue al corazón de las personas. Todo estorbo emocional, psicológico, físico y aún espiritual, yo lo pongo en tus manos, mío y de todos los que estamos aquí y a través de esa pantalla. Y que en el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo, tomes lugar y control de la situación y de las vidas. Y que Satanás quede amordazado junto con sus demonios. Y que todas sus maquinaciones caigan ante el peso de la majestad y del nombre del que tiene nombre y autoridad sobre la tierra, cuyo nombre es Jesucristo. A Él damos gloria y exaltamos su persona en medio de esta iglesia y lo haremos así por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios junto conmigo dice, amén y amén. Gloria sea su nombre. Gracias, puedes tomar asiento. En la declaración que acabo de leer, Juan dice, y la leo una vez más, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Saben, hay tres expresiones en este pasaje, en esta declaración, en este versículo, que si las quitamos se desarma la idea. Si las quitamos del versículo ya no hay mensaje, ya no hay verdad. Y es por eso que en lugar de quitarlas, mi papel y mi función hoy es resaltarlas. Porque ahí está el mensaje de Dios para nuestras vidas. Pero antes de entrar en esta verdad que Dios tiene para ti, te pregunto, ¿estás preparado para recibirla? A ver las manos de aquellos que dicen, es para mí, pastor. Di conmigo, no es para el que no vino. Es para mí. Es a mí al que me va a hablar. Así que la recibimos todos. Y yo que te hablo también la recibo, la he recibido durante la semana y creo que es para mí. Lo primero que resalta en este pasaje, la primera verdad que sale a la luz es su plenitud. Esta es la primera frase. Su plenitud. Juan dice, y de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La palabra plenitud significa perfección, lo máximo, el mayor grado de desarrollo, lo perfecto, en otras palabras, lo completo. Así que cuando la Biblia y Juan dicen en esta declaración su plenitud, la expresión es posesiva. ¿Es de quién? ¿De quién es la plenitud? La plenitud que es suya
Y si ustedes, por supuesto, no les di la oportunidad de leerlo hoy, pero si leemos, y quizás la mayoría conozca de quién ha venido hablando desde el versículo 1 hasta este versículo 16, el apóstol Juan. ¿Quién es la persona que ha estado siendo exaltada, revelada y presentada en Juan capítulo 1? ¿Quién es? Dilo conmigo, es Jesús. Por lo tanto, si Jesús está en el versículo 1 y toda la continuidad del pasaje tiene que ver con Jesús, la declaración, su plenitud, ¿a quién se refiere? Entonces está hablando de manera posesiva que lo pleno, que es lo máximo, lo perfecto, el mayor grado de desarrollo, lo completo, es suyo. Entonces podemos decir es que plenitud es alcanzar máxima perfección, el máximo desarrollo. Por eso quizás la mejor forma de describir santidad o la mejor expresión para decir que algo es santo es decir que algo es pleno, que algo está completo. El concepto de santidad que muchas veces nosotros la iglesia tenemos es que lo santo es aquello que nosotros hacemos para agradar a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Por eso en algunos contextos cristianos, cuando se le pide a una persona ser santa, se le dice: no te pongas aretes, no te afeites. En algunos conceptos y algunos criterios y en algunos contextos de iglesia, santidad es lo que nosotros hacemos, cómo nos vestimos, que nosotros ponemos de nuestra parte para lucir santos. Porque se ha malinterpretado la declaración del Antiguo Testamento y aún de Pedro, que la revive en la carta que él escribe, su primera carta, y dice: sean santos, dice el Señor, porque yo soy santo. ¿Lo decimos juntos? Sean santos porque yo soy santo. ¿Saben lo que está diciendo el Señor? Como yo soy completo, como yo soy perfecto, como yo estoy entero y nada de mí está separado, sino que soy la máxima expresión de lo perfecto, así los llamo a ustedes ser. Y cuando Dios nos hace este llamado, lo que nos está es invitando a que nosotros entremos en el camino de la plenitud. Y para entrar en el camino de la plenitud, nosotros tenemos que ir a su plenitud. Porque Cristo, por ser Dios, es pleno. ¿Lo puedes entender? ¿Estoy siendo claro en lo que estoy diciendo? Jesús dice, y Juan dice ahí específicamente, de su plenitud, de lo que es suyo, que es lo completo, lo que no le falta nada, lo perfecto, lo máximo, lo que tiene el mayor grado de desarrollo. De su plenitud bebemos todos. Así que cuando la plenitud se describe a sí misma, está describiendo el carácter de Dios, está describiendo el atributo de Dios, su naturaleza misma. Alguien diga conmigo: Dios es pleno, Dios es completo, Dios es perfecto, Dios es lo máximo. Y con todas estas declaraciones lo que dijimos fue lo mismo. Al decir Dios es lo máximo, Dios es perfecto, Dios está completo, lo que estamos diciendo es: Dios es plenitud. Por eso, mis queridos hermanos, no hay plenitud en el dinero. Nadie es completo con mucho billete en el bolsillo, porque te llena la finanza, pero no el corazón. La mujer que dice, o el hombre que dice: ahora me voy a casar con ella o me voy a casar con él, y dice: ahora nuestras vidas están completas porque encontré en mi media naranja, se llenó un área sentimental, pero no se llenaron las otras áreas. No, él no le va a curar a ella los traumas que ella tiene del pasado, o viceversa. Juntos van a enfrentar las mismas crisis financieras y las mismas situaciones de la vida. No se van necesariamente a completar, sino que se van a fusionar en una relación emocional, sentimental, donde tienen que entender que no se completan, sino que se acompañan en un proceso de vida donde nadie está lleno, pleno, hasta que no esté en la plenitud que es suya, de Cristo. ¿Me hago entender? Alguien diga conmigo: su plenitud. Los hombres estamos tras la satisfacción, tras el placer, tras lo que nos puede ofrecer esta vida. Son mentiras que nos hemos creído, que en algún momento Satanás le vendió a la mujer: come del árbol, come de la fruta, porque cuando comas de ella serás igual a Dios. ¿Y Dios cómo es?
Dios es pleno, Dios es completo, Dios es lo máximo, Dios es perfecto. Le vendió la idea de que eso es lo que iba a alcanzar, cuando en realidad lo estaba separando de la única posibilidad que tenía para permanecer plena ella y su esposo, que ya lo eran, pero no por una fruta que probarían, sino por un Dios al cual estaban conectados. Así que Dios hoy nos está trayendo de vuelta a la idea inicial de que lo pleno de Dios está encerrado en su persona y es inalcanzable para nosotros los seres humanos a menos que nos conectemos con Él. Y por eso Juan dice en capítulo 1 de Juan que para eso vino Jesús. Jesús vino para aterrizar al nivel humano lo perfecto, lo máximo, lo completo de Dios. Para que tú y yo, conociéndolo a Él, amándolo a Él y rindiéndonos a Él, pudiéramos ser plenos, completos, como nuestro Dios es. Y a pesar de nuestra humanidad, sentirnos satisfechos por el resto de nuestras vidas. Porque aunque no tenemos muchas cosas y no todo está completo en nuestras vidas, sabemos que por estar en Dios y Él ser pleno y completo, nosotros lo estamos junto con Él. Yo no pretendo que todos digan amén, porque es difícil decir amén a algo que a veces no sentimos. Pero lo que Dios, por su Espíritu Santo, hoy quiere decirnos a través de la Biblia es que el Señor quiere que nosotros entendamos que la única fuente de plenitud es el Señor Jesucristo. Y a través de Él estamos llenos y estamos satisfechos. Alguien diga amén. La otra expresión es tomamos todos. Y de su plenitud, dice Juan, ya vimos que lo pleno es lo completo, lo máximo. ¿A quién describe? A Dios. Pero ahí vemos nosotros, ahí estamos los seres humanos. Y esa es la historia de la humanidad, que durante cada generación los seres humanos hemos sido muy religiosos. Pero hay un problema con la religión. ¿Y saben cuál es el problema con la religión? Que Dios está allí y el hombre está acá. Y que para que los hombres sean religiosos y alcanzar a ese Dios inalcanzable, tenemos que hacer cosas para comprar su favor y para que su enojo sea quitado. Pero ahora viene Jesús. Y Jesús trastorna la idea religiosa antes de su época y sigue trastornando la misma idea religiosa después de su época. Porque intrínseco en nuestra naturaleza está la idea de comprar a Dios, de caerle bien, de serle agradables para que se le quite su enojo, a ver si nos acercamos a Él y Él nos bendice. Y la bendición, por cierto, es una expresión de llegar a alcanzar plenitud. Pero viene Jesús y nos dice, resulta que ahora yo soy Dios, ese máximo Dios, ese Dios perfecto, ese Dios completo, ese Dios pleno, pero me metí en este cuerpo humano para que ustedes no pretendan más agradar a Dios el Padre con sus propias acciones, sino que creyendo en mí y bebiéndome a mí, ustedes sean plenos. Y este es el gran desafío del ser humano. Este es el gran problema. Esta es la gran lucha que tenemos. Por eso aún dentro de nuestras iglesias hay mucha gente luchando con la verdad de Dios, queriéndole comprar el cielo a Dios con lo que nosotros hacemos, porque no entendemos que hay una fuente brotando con agua que salta para vida eterna y que está encerrada en el pleno Dios, que se metió entre los hombres y por medio de Él nos mete a nosotros en Dios. Y de su plenitud tomamos todos. A ver, digan conmigo esta expresión. Y de su plenitud tomamos todos. Cuando hablamos de tomar todos, está hablando de una fuente y de una necesidad. A ver, diga conmigo, una fuente y una necesidad. La fuente está en Dios, la necesidad en nosotros. Y de su plenitud tomamos todos. Él es pleno, nosotros no. Yo necesito lo que Él tiene. Por lo tanto, Él tiene una fuente. Déjame ir a ella y beber en ella para que yo calme mi necesidad y entonces entre en el estado de plenitud, de perfección, de estar completo, que ahora entiendo que solo se encuentra en Él. Ahora, esta necesidad, alguien diga conmigo, necesidad es individual y es corporal. En otras palabras, es una necesidad muy mía y muy tuya, muy de cada uno de nosotros, pero también cuando venimos a la fe entendemos que sigue siendo una necesidad de cuerpo, de iglesia. Y yo quiero un poquito abundar en esta idea. Lo primero que quiero leer es Juan 7, 37 al 39. Juan dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo,
Si alguno tiene sed, ¿qué dice ahí en la pantalla? Si lo logran ver, si tienen 20. Si alguno tiene sed, venga ¿a dónde? Venga a mí y beba. ¿Quién es la fuente? ¿Quién es la fuente? ¿Dónde está el agua? El agua es el tipo de la plenitud. Juan dice, y de su plenitud, capítulo 1. Y ahora Jesús dice, vengan y beban de esta fuente para que calmen su sed. La sed es necesidad espiritual. Él es la fuente. Venga a mí y beba. Porque el que cree en mí, ¿qué va a pasar con él? Como dice la Escritura, de su interior, ¿qué va a correr? ¿Qué va a correr de adentro del que cree? Van a correr ríos de agua viva. Espérate. Él es la fuente de la cual yo bebo, y cuando yo bebo de Él, lo que ocurre es que esa agua que entra en mí produce una fuente y produce un manantial. Y produce un manantial de agua viva que no cae y se estanca como el agua que no tiene salida, sino que por el contrario esa agua entra para provocar en mí un manantial para que salga y bendiga a alguien más. Y dice Juan, esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún sido glorificado. Quiere decir que cuando tú vienes a Cristo, Él te da a beber de su agua. Y cuando esa agua por la fe tú la recibes y naces de nuevo en Él, lo que se forma dentro de ti es un manantial. Y el manantial tiene la característica de que el agua que brota de un manantial siempre es nueva, siempre es limpia, siempre es clara, siempre es pura, siempre calma la sed, está brotando continuamente, nunca se estanca, nunca se queda en el lugar. Es de los manantiales que se forman los ríos. ¿Has tomado agua de manantial alguna vez? Yo recuerdo cuando era muy joven y tenía que trabajar en los campos, en la escuela, que así nos hacían pagar los estudios. Pero eso es otro tema. Y en aquellos 45 días nosotros en el campo recogiendo café sin agua que beber, los muchachos nos volvíamos expertos en encontrar plátano maduro porque teníamos hambre y agua porque teníamos sed. Y lo mejor que había era encontrarse agua no de un río, porque el río podía estar contaminado. Las vacas tomaban agua y ahí también hacían sus necesidades. Había que encontrar un manantial, y el manantial rompe la roca. Y el manantial brota y es un pequeño chorrito que tú ves que va corriendo, y en la medida que corre y corre por la ladera de la montaña se va formando un río. Pero ahí el manantial brota a cada momento y tú ves un hoyo en la tierra. Tú no sabes que debajo hay agua, pero lo que te está diciendo es hay una fuente inagotable de agua que está saliendo continuamente de ella. Agua limpia, agua fría, agua cristalina que calma tu sed. Lo mismo ocurre cuando tú y yo venimos a Cristo. Lo que ocurre es que venimos a Él porque ya entiendo que el dinero, el placer, ni yo mismo con mis acciones puedo entrar en una relación perfecta con el Padre, sino a través del Hijo. Y cuando lo bebo a Él por la fe, se me mete por dentro el Espíritu de Dios y comienza a brotar como agua viva. Glorioso Dios, glorioso Dios. No hay nada mejor que tener una relación personal con Jesucristo. No la compres en ningún lugar, se obtiene por la fe en Él. El que cree en mí, venga y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabe? Esto lo voy a abundar un poquito más la próxima semana, pero aquí un secreto que Jesús nos da, y lo dejo como un tip y como algo que te va a servir por el resto de esta semana hasta el próximo domingo. Nosotros queremos que el Espíritu Santo nos llene, pero aquí el secreto: para que el Espíritu Santo te llene, tú tienes que buscar más a Cristo. Porque Jesús dice, vengan a mí. ¿A quién? A mí. Y cuando beban de mí, yo les voy a dar el Espíritu Santo. Cuando ustedes beban de mí, Él va a brotar dentro de ustedes. Y de hecho Juan dice en algún momento, creo que en el capítulo 3, este es del cual yo les hablé. Él es el que los bautizará a ustedes con el Espíritu Santo. Él es el que tiene el poder para darles el Espíritu Santo. Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo. Hay una conexión perfecta entre el Hijo y el Espíritu, porque son uno. Y esto es lo que ocurre. Mientras el Hijo estaba en la tierra, Él apuntaba al Padre. Y el Padre desde la nube apuntaba al Hijo. Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Padre, todo lo que me diste fue para tu gloria. Todo lo que he hecho es para darte gloria a ti. Pero el Hijo se va y es tomado al cielo. ¿Y quién viene?
el Espíritu Santo, y Él hace en la tierra lo mismo que hacía ahora el Hijo. Él apunta hacia arriba y dice: se trata del que está sentado a la derecha del Padre. Ahora eres hijo del que está en el trono, por el que está a su derecha, que pide todos los días por ti. Ahora me puedes tener a mí viviendo dentro de ti, porque estás conectado con el Dios de la eternidad a través del Hijo, que es Dios también. Jesucristo es la fuente de la cual nosotros bebemos, y cuando nosotros lo conocemos y nos metemos en Él individualmente, esa fuente comienza a brotar dentro de nosotros para salpicar a alguien más y bendecir a alguien más. Por eso cuando vemos una vida cristiana egocéntrica, egoísta, que solamente tiene que ver con nosotros, que no estamos enfocados a alguien más, sino que todo, inclusive lo que hacemos aparentemente para Dios, es ir alrededor de nuestra persona, no estamos conectados a la fuente, estamos en la búsqueda insatisfecha de ser plenos. La plenitud está encerrada en que ya conocí a Cristo, estoy completo en Él, y por la fuente que Él puso dentro de mí, ahora mi pasión por conectarme más no es por tener más, porque ya lo tengo todo. Es para que lo de Dios que está en mí brote con mayor fuerza y mi humanidad sea de menos estorbo cada día, para que Dios a través de mí le bendiga la vida a alguien más. ¿Están recibiendo lo que Dios te dice en este día? Que destape el Espíritu Santo en este día en nosotros el deseo de conectarnos a Cristo, para que Él nos dé de su Espíritu, para que por medio de nosotros las fuentes de vida le calmen la sed a alguien más y le cambien la vida por la eternidad a alguien más en Cristo a través nuestro. O dale un aplauso al Señor en este lugar y glorifica su nombre. Di conmigo: una fuente, una necesidad. La fuente es Cristo. La necesidad la tenemos nosotros. En Él somos satisfechos y venimos con nuestra necesidad individual y bebemos de la fuente. Pero lo que no sabemos nosotros es que mientras yo vine con mi necesidad egoísta personal, muchos simultáneamente estaban bebiendo de la misma fuente, y eso nos vuelve un cuerpo. Y entonces cuando tú entras a esta fe, ya te cambia el Señor la mentalidad. Ya no comenzamos a pensar más en mí, sino en nosotros. Algo tiene que cambiar en nosotros. Algo tiene que cambiar en mí, tiene que cambiar en ti. Ya yo no vengo a Jesús para beber mi agua e irme a mi casa porque ya estoy satisfecho. Yo no sé si lo entendiste, pero esto es lo que el Señor nos quiere mostrar. Ya en Él estamos completos. Ahora, si nos conectamos como cuerpo, es para beber un agua que a través de la iglesia se derrame para bendecir a esta generación. El otro pasaje que quiero leerte acerca de esto está en Efesios 3:19, y Pablo dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Él está orando y dice: yo oro, yo intercedo, yo doblo mi rodilla para que ustedes conozcan el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Nadie ama como Cristo ama. El amor de Dios es único porque Él es amor. Y dice: y para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. En la descripción que Pablo hace de la plenitud de Dios, describe una persona, y eso lo vamos a ver al final, y esa persona es el Espíritu Santo. Es decir, que para ser yo lleno de la plenitud de Dios, tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Pero te pregunto, si vienes siguiendo el hilo de lo que estoy diciendo, ¿cómo tú y yo nos llenamos del Espíritu Santo? Cuando nos llenamos de Cristo, iglesia. Ven a mí, y en la medida que tú vengas a mí, yo doy. Dice Juan, Él es el que da el Espíritu sin medida. El Espíritu sin medida lo da Cristo. En la medida que yo me conecto a Él, lo conozco, lo amo, me apasiono, le canto apasionadamente a mi Señor y me someto voluntariamente y me rindo voluntariamente ante Él y le digo: no mi carácter sino el tuyo, no mis decisiones sino las tuyas, no mi mente sino la tuya. Me estoy llenando del Hijo, y el que representa al Hijo dentro de mí, el Espíritu, es lo que hace es explotar, porque le estoy dando gloria al que Él vino a glorificar. Pero dice Pablo que esta no puede ser una experiencia únicamente individual. Comienza siendo individual cuando le conocemos por primera vez. Ven a mí y bebe. Pero cuando Él te mete en el río de la familia de Dios, tiene que ser una experiencia corporativa donde todos bebamos de la fuente.
Por eso Jesús les dijo, yo me voy, pero ustedes quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa. El que se quede en Jerusalén y esté en este aposento alto, simultáneamente les voy a derramar el manantial de arriba dentro de ustedes. Y los 120 estuvieron allí, orando, reunidos, intercediendo, conociéndose más, interactuando más, esperando la promesa, porque entendieron que no era una promesa para un hombre o para una persona, era una promesa para un cuerpo, una iglesia, y eso habla de muchos siendo uno en Cristo. De su plenitud tomamos todos. Dios es pleno, Dios es completo, Dios es lo máximo. Dios es perfecto, pero lo tremendo de este Dios es que Él no es el Zeus del Olimpo, que es Dios, pero está allí en el Olimpo y los hombres no pueden alcanzarlo. Él no es el Dios de los paganos que siempre demanda la sangre de sus hijos. Este es el Dios que pone Él la sangre de su Hijo para que por medio de la sangre de su Hijo nosotros lo inalcanzable de Él lo lleguemos a alcanzar por la fe y sea nuestra experiencia. Sea nuestra experiencia. Cuando la plenitud de Dios te abrazó, cuando ya no teniendo todo lo que necesitas en esta vida, te sientes satisfecho. Cuando la plenitud de Dios te abrazó, cuando el que roba la atención todos los días de tu vida no son las cosas ni otras personas, es tu Dios. Cuando la plenitud de Dios te alcanzó, cuando dejas de pensar en ti mismo y comenzar a pensar en cuerpo. Cuando la plenitud de Dios te alcanzó, cuando comenzamos a tener una mirada generacional y saber que Dios no solamente quiere afectar mi generación, que va envejeciendo y que va eventualmente mermando, sino que Dios quiere traspasar lo que yo tengo a la próxima generación. Por lo tanto, tengo que ser muy cuidadoso de que lo que yo traspase no sea una tradición ni religiosidad, sino una experiencia viva que viene de la fuente inagotable, que brota dentro de mí, que los va a bendecir a ellos para que sean más poderosos sobre la tierra de lo que somos nosotros. Por lo tanto, iglesia, quédate con esta frase ya voy cerrando, pero esta frase es importante. El Espíritu Santo nos llena, nos completa y nos hace plenos en la medida que nosotros buscamos apasionadamente a Jesucristo. Buscar apasionadamente a Jesucristo no es como la leyenda del antílope dorado que soltaba monedas para que me bendiga, me satisfaga y me llene de lo que yo quiero. Es decirle, para mí ahora el vivir eres tú, Cristo, y si muero en ti es ganancia. Es decir, que mi vida se someta a sus intereses para que Él reciba gloria. Eso es estar en Cristo. Eso es beber de Cristo. Y en la medida que seamos poseídos por esta mentalidad y abrazados por esta fe, Él nos va a dar de su espíritu como Él lo da sin medida. Porque dice al final de la expresión, y de su plenitud tomamos todo. ¿Pero de qué manera? Y gracia sobre gracia. Alguien diga conmigo, y gracia sobre gracia. Díganlo fuerte, gracia sobre gracia. La palabra gracia es caris. Caris significa regalo que yo recibo pero no merezco. Lo sabemos, ¿no? Gracia tiene que ver con salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe en el nombre de Jesús. Tú recibes el regalo que no te merecías. No es como el regalo de cumpleaños porque bueno, nací ese día y se espera que me regalen. No es porque recibiste buenas calificaciones y tus padres te dan buenos regalos. Eso es una recompensa, regalos por recompensa, regalos por nacimiento, porque cronológicamente te lo mereces por ponerte más vieja o más viejo. Pero la gracia es cuando tú rompiste el vidrio y el dueño de la casa pone el vidrio nuevo y luego te dice, ven a comer, y te invita a comer. La gracia es que tú le rompes el vidrio o el carro al vecino, él lo arregla, lo repara y luego te ve caminando y te pasa por el lado y te dice, sube vecino y entra, que quiero llevarte a donde tú vas. Y tú tal vez digas, este me va a matar ahora y va a aprovechar que estoy encerrado en su carro porque le rompí el vidrio. Pero resulta que te lleva hasta donde tú necesitabas llegar y te sonríe y te dice, que tengas un lindo día. Eso es gracia. Gracia es recibir lo que tú no te mereces. Pero dice la Biblia que la gracia que está en Cristo es gracia sobre gracia. Y de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Comienza con la gracia de la salvación, pero continúa con la gracia de la salvación. Espérate. No me hice entender, ¿verdad?
Comenzó con la gracia de la salvación, pero va a continuar con la gracia de la salvación. Sí, porque para nosotros la salvación fue un evento. Y sí lo fue. Hubo un antes y un después, un día en el que creí, un día en el que le entregué mi vida a Cristo. Pero ¿qué pasó a partir de ese día? Al siguiente día, cuando me levanté, ahora estaba residiendo dentro de mí, con residencia permanente, el Espíritu Santo. Y eso comenzó a provocar en mí cambio, transformación. Y eso es salvación, porque Él comienza a lo largo de la vida a salvarte de ti misma o de ti mismo. Y eso es gracia sobre gracia. La primera gracia fue para borrar tus pecados en el cielo. Y la gracia continua es para que en la tierra tú reflejes al Hijo y Él reciba gloria a través de ti. Plenitud en relación a Dios es un atributo de su naturaleza. Dios es siempre completo. Dios es siempre perfecto. Dios siempre es lo máximo. Dios es pleno por naturaleza. ¿Lo quieres decir conmigo? Dios es siempre completo. Dios siempre es perfecto. Dios es siempre lo máximo. Dios es siempre pleno por naturaleza. Pero nosotros no. Y resulta que los que tenemos la necesidad somos nosotros. Es decir, no es Dios el que te necesita a ti. Porque algunos como que interpretan que Dios vino a morir por nosotros porque estaba tan solo en la eternidad, cansado de hablar con el Espíritu Santo y el Hijo. Que los ángeles ya con sus canciones decían, ay, algo más, voy a crear los hombres en la tierra. Uy, se me echó a perder lo que hice. Satanás se metió en el medio, pecaron. ¿Qué necesito? Necesito salvarlos para que yo esté completo. Permíteme decirte esto, jamás eso le pasó a Dios. En primer lugar, Dios ya sabía antes de crearnos que íbamos a pecar. Y por lo tanto, ya antes de que nosotros le desobedeciéramos y fuéramos separados de Él, ya tenía separado al Hijo que existe con Él desde la eternidad para que se volviera carne y muriera en nuestro lugar. Porque Dios no estaba enfocado en que nosotros satisfaciéramos su necesidad, sino en que nosotros, que Él nos ama tanto, recibiéramos la gracia y estuviéramos con Él para siempre. Por eso Jesús murió y sufrió la cruz, menospreció el oprobio por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál era el gozo puesto delante de Él? No era volver al cielo, era ir contigo y traerte de regreso a la casa del Padre, no para contentar el corazón del Padre, que en cierta manera se agrada, pero no pierde su plenitud, sino porque necesitaba satisfacer nuestra necesidad de no estar completos y de estar perdidos para que estemos en la eternidad. Jamás Dios necesitó salvarnos, Él lo hace por puro amor. Por lo tanto, mientras para Dios la plenitud es un atributo, Él nunca cambia, Él siempre está completo, Él siempre es perfecto, Él siempre es lo máximo. Aunque tú lo critiques, aunque no creas en Él, aunque el mundo diga, Dios no existe, no deja de ser Dios. Algunos piensan que por decir Dios no existe, van a hacer que Dios se sienta mal. No. Como el diálogo del famoso científico Blaise Pascal, lo recordarán quizás algunos. El hombre que le decía, ¿de qué vale la pena creer en un Dios que no existe? El día que te mueras, te vas a dar cuenta que Él no existía y lo habrás perdido todo. Y él dijo, no, espérate un momento. Si Dios no existe y por creer que Él existe, viví como vivo y al morir no hay nada, eso fue ganancia. Porque vivo una vida que vale la pena vivir. Pero si Dios existe y tú sigues viviendo como vives, cuando mueras vas a tener pérdida, porque no vas a estar con Él. En resumidas cuentas, nosotros no le quitamos ni le ponemos a Dios. Dios siempre es el mismo y Dios siempre está completo. Él nos trajo a su plenitud para que bebiéramos de ella, y esa plenitud es constante y es gracia sobre gracia porque la necesitamos todos. Cuando se refiere a nosotros, la gracia de Dios es aumentativa, es gradual y está condicionada a nuestra búsqueda de Jesús. La gracia de Dios es aumentativa, va en aumento. Dice gracia sobre gracia. Si tú estás en Cristo y llevas las mismas derrotas 20 años, yo me pregunto, ¿estás en Cristo? Y no hablo de enfermedades porque todos nos enfermamos, esa no es la derrota. No dice, siempre está enfermo, ese no vive la vida. No, todos nos enfermamos. La enfermedad no es una derrota, la enfermedad es un reflejo de nuestra humanidad. No, que tiene problemas financieros y no sale de ellos. Eso no es derrota, eso es parte de esta realidad. A lo mejor necesita disciplina financiera, tal vez.
Pero eso no es una derrota. Cuando hablo de la derrota, es la derrota sobre nuestro carácter, que no cambiamos. Es la derrota sobre nuestra moral, que no es transformada. Es la derrota sobre nuestros intereses, que siguen siendo los mismos mundanos. Es la derrota sobre nuestra prioridad, que sigue mirando al mundo y no a Él. Pero cuando tú dices, ahora el centro de mi vida es Cristo, y aunque haya problemas familiares, de salud o financieros, mi vida está siendo transformada de adentro hacia afuera. Y aunque el cuerpo se va desgastando, decía Pablo, el de afuera envejece, pero el de adentro cada día se rejuvenece y se llena de mayor pasión. Tú dices, eso es victoria. Eso es gracia sobre gracia. Por afuera no se verá, pero por adentro no se verá en lo material, no se verá en las relaciones interpersonales de otros que generan conflicto alrededor tuyo y tú eres parte del conflicto. No se verá en tu salud quebrantada, pero créeme que lo que está haciendo Dios dentro de ti marcará una pauta en la eternidad. Y cuando tú no estés, alguien dirá, esa persona enfrentó la enfermedad, enfrentó el problema financiero, enfrentó las crisis interpersonales como si fuera de otro planeta. Y la respuesta única será, no es que era de otro planeta, es que el Dios de la eternidad se le metió por dentro y le cambió la vida. Eso es gracia sobre gracia. Eso es gracia sobre gracia. Y de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Iglesia, Jesús nos trajo a Él. Se provocó dentro de nosotros. Si no te pasó eso, hoy tienes que nacer de nuevo. En algún momento tengo que sentirme tan desdichado, tan perdido, tan vacío, sin nada, que tengo que decir, lo único que necesito es a ti, Jesús. Aunque tengas salud, dinero, familia y te sientas completo en todo lo material y humanamente hablando, tiene que llegar un día en tu vida en que tú digas, a pesar de que creo tenerlo todo, no tengo nada porque estoy vacío, te necesito a ti, Jesús. El día que se provocó en nosotros esa necesidad, entendimos que Él era la fuente. Bendito día en nuestras vidas que fuimos a la fuente y bebimos de Él. Ese día Él nos dio el agua de la vida, y cuando probamos el agua que calma la sed, por dentro de nosotros comenzó a brotar el manantial de vida en el Espíritu Santo, y no ha parado de brotar hasta el día de hoy. Ha venido en aumento, porque esa es la gracia de Dios. Si te estancaste, es que te saliste del río, es que no sé qué tipo de vida cristiana estás viviendo. La vida cristiana no es de estancamiento. No es de siempre estar en el mismo lugar, es de estar aumentando en la gracia de Dios. Hoy se habla de que estar en mayor gracia es tener más materialmente, pero yo hablo de un evangelio que te dice que estar en la gracia y estar en gracia sobre gracia es tener más de Cristo en nosotros y más de Él manifestado a través nuestro. Aplaude con el que aplaude en este lugar. El grupo de alabanza se puede preparar, ya vamos a cerrar. Pero quiero terminar leyendo este pasaje de Efesios 1, a partir del versículo 17, y les va a aparecer en la pantalla. Dice, para que el Dios, esta es la otra oración intercesora de Pablo, para que el Dios, alguien diga conmigo, para que el Dios, si lo ves, léelo conmigo en alta voz, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a Él, a Cristo, por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual, es decir, la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Si le seguiste el hilo a lo que acabamos de leer desde el versículo 17 hasta el 23, Él está aquí describiendo la fuente de plenitud de Dios, la sabiduría, el entendimiento, el poder, y todo está dándose en características que se personifican en alguien: el Espíritu Santo.
Porque dice, el poder que estuvo en Jesús y le levantó de los muertos, el Señor se los dé a ustedes ahora, para que Él, que es cabeza de la iglesia, y ustedes, su cuerpo, puedan ser ustedes en Él llenos de la plenitud de Cristo. Lo que está diciendo Pablo es, en la medida que nosotros nos metemos en una relación cercana y estrecha con Jesús, Él comienza a darnos de su plenitud, que no es algo, es alguien, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, el cristianismo se ha basado por mucho tiempo en decirte no hagas para que entonces Dios te bendiga, o haz para que Dios te bendiga. No te vistas de esa manera para que agrades a Dios, vístete de esta otra manera para que agrades a Dios. No vayas a determinado lugar para que no ofendas a Dios, ve a determinado lugar para que agrades a Dios. ¿Qué estás diciendo, pastor? ¿Que cambiemos nuestro estilo? No. Lo que estoy diciendo es que la iglesia debe dejar de hablar menos de lo que no debemos hacer y menos de lo que sí debemos hacer para hablar de una sola cosa: que nos metamos en Cristo. Si yo tengo una relación estrecha con el Señor, la noche del sábado yo no voy a estar bebiendo en un bar. Por una sencilla razón: yo no necesito la bebida para satisfacerme. Yo estoy completo en Cristo. Si yo tengo una relación con Cristo donde Él es el todo para mí, yo no me voy a meter en una cama ajena con otra mujer que no es mi esposa, porque yo estoy satisfecho en Él, y Él es el que trae bendición a nuestro matrimonio. Como yo estoy satisfecho en Cristo, no me tiene nadie que decir que no haga negocios ilícitos, sino que el Espíritu Santo dentro de mí, el poder que levantó a Cristo de los muertos, Él mismo me hará hablar a mí verdad y cerrar negocios solamente legales y hacer las cosas bien. Y cuando no las haga, nadie me tendrá que decir arrepiéntete, ponte de rodillas y confiesa esto, sino que yo correré solito a la presencia de Dios y le diré perdóname y límpiame otra vez, porque no puedo vivir con mi alma sucia, porque solamente estoy completo en ti. Eso significa que de su plenitud bebemos todos, y gracia sobre gracia.